Por experiencia, he aprendido que cuando estoy discutiendo la doctrina del rapto pretribulacional, debo tener cuidado de explicar que sí creo que los santos que estén vivos cuando Cristo regrese serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Esta es la clara enseñanza de 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Comienzo de cita. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fin de cita. La palabra inglesa rapto se basa en la palabra latina rapere, que significa agarrar o arrebatar, y se usa en la traducción latina de 1 Tesalonicenses 4:17. Como creo lo que enseña 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, creo en el rapto de los santos. Con lo que no estoy de acuerdo es con la idea de que el rapto ocurrirá 7 años antes de la segunda venida de Cristo e involucrará solo a los santos que fueron salvos después de Hechos 2. De acuerdo al dispensacionalista, el Dr. John F. Walvoord. Comienzo de cita. La expresión los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16, parece incluir solo a la Iglesia. Los santos del Antiguo Testamento nunca se describen con la frase en Cristo. Fin de cita. ¿Con qué propósito se encontrarán los santos con el Señor en el aire? Un estudio de la palabra griega que traduce recibir en 1 Tesalonicenses 4:17 responde a esa pregunta. Esa palabra era un término técnico para una costumbre civil de la antigüedad, mediante la cual una ciudad daba una bienvenida pública a los visitantes importantes. Si algún dignatario llegaba recientemente a una ciudad antigua, la mayoría de la ciudad saldría a recibirlo, mientras él se acercaba a las puertas de la ciudad, y luego lo escoltarían personalmente a la ciudad. Era el antiguo equivalente a desplegar la alfombra roja. Esta palabra traducida recibir no siempre se refiere a esta antigua costumbre, pero curiosamente, esta comprensión de la palabra se ajusta a cada una de las 3 veces que ocurre en el Nuevo Testamento. Esta palabra aparece en Mateo 25 en la parábola de las vírgenes insensatas. Comienzo de cita. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Fin de cita. Esta palabra también aparece en Hechos 28 en el relato de la llegada de Pablo a Roma. Comienzo de cita. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando llegamos a Roma. Fin de cita. El uso de esta misma palabra griega, traducida recibir, en 1 Tesalonicenses 4:17, indicaría que los santos resucitados se encontrarán con el Señor en el aire para honrarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, al proporcionarle una escolta real para el resto de su descenso a la tierra. Los santos, los verdaderos ciudadanos reales del planeta Tierra, se encontrarán con Cristo en el aire en su segundo advenimiento, para darle el trato de la alfombra roja cuando Él venga a la tierra para renovarla y gobernarla por la eternidad. Creo que el rapto de los santos ocurrirá en el momento del segundo advenimiento de Cristo y no 7 años antes. No conozco ningún lugar en la Escritura que enseñe que el rapto y el segundo advenimiento estén separados por un lapso de tiempo significativo. Y hay ciertos pasajes que son especialmente difíciles de explicar en términos de la doctrina dispensacional del rapto antes de la tribulación. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1:5 al 10, Pablo consuela a los santos de la era de la Iglesia que están en Tesalónica con la bendita esperanza que tendrán tanto ellos como Pablo cuando Cristo regrese en llama de fuego, y juzgue a los que han estado atribulando a la Iglesia. Sin embargo, según las suposiciones dispensacionales, este pasaje no podría referirse a la bendita esperanza del cristiano. En el pensamiento dispensacional, no hay un juicio en llamas de fuego asociado con el retorno de Cristo por la Iglesia, el cual es un rapto secreto. El juicio en llamas es asociado solo con el regreso de Cristo a los judíos, que es el segundo advenimiento. Entonces, a los receptores cristianos de la era de la Iglesia de 2 Tesalonicenses 1, se les estaba enseñando la verdad judía. Según una aplicación consistente de las distinciones y suposiciones dispensacionales, los cristianos en Tesalónica deben haber estado actuando como representantes de los santos de la tribulación judía. Note también Tito 2:13. Pablo menciona allí la bendita esperanza, que los dispensacionalistas reconocen que es el regreso de Cristo por su Iglesia, el rapto secreto.
Sin embargo, Pablo también menciona en este versículo la aparición de la gloria de Jesucristo. ¿A qué evento del tiempo del fin se refiere eso? La respuesta más obvia es el segundo advenimiento, cuando Cristo vendrá abiertamente a la tierra en gloria llameante, en opinión del Dr. John F. Walvoord en un artículo anterior. El problema para el dispensacionalista con esta interpretación, que distingue y separa en el tiempo un retorno de Cristo por la Iglesia, el rapto, y un retorno de Cristo a los judíos, la segunda venida, es que Tito 2:13 identifica fuertemente la bendita esperanza, y la gloriosa manifestación como un solo evento. Esto se puede ver claramente en la Nueva Versión Internacional que traduce, la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida. La respuesta dispensacional que apareció en los escritos posteriores del Dr. Walvoord argumenta que la manifestación gloriosa debe referirse al rapto. Él señala que al menos los santos arrebatados de la Iglesia verán la gloria de Cristo. El tema principal del clásico pasaje del rapto, 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, no es el rapto de los santos vivos, sino la resurrección de los muertos en Cristo. Pablo escribió este pasaje principalmente para asegurar a los cristianos que aquellos santos que están vivos al regreso de Cristo no tendrán precedencia sobre aquellos santos que mueran antes del regreso de Cristo. Pablo declara, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El punto principal de Pablo en este pasaje es que aquellos físicamente muertos que están en pacto con Cristo serán resucitados antes del rapto. Hay dos pasajes de la Escritura que los dispensacionalistas interpretan comúnmente para enseñar que los santos del Antiguo Testamento no estarán entre los resucitados en el momento del rapto pretribulacional, Isaías 26:19 y Daniel 12:1 y 2. Discutiré solo el más claro de los dos, Daniel 12:1 y 2. Comienzo de cita. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fin de cita. Este pasaje enseña que habrá una resurrección de los santos después de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación. La mayoría de los dispensacionalistas identifican este tiempo de angustia con una tribulación del tiempo del fin, e interpretan este pasaje para enseñar que los santos del Antiguo Testamento resucitarán en el segundo advenimiento. Si los santos del Antiguo Testamento resucitan en el segundo advenimiento, y si los muertos en Cristo resucitan 7 años antes del segundo advenimiento, entonces los santos del Antiguo Testamento no pueden ser incluidos entre los muertos en Cristo. Los dispensacionalistas argumentarán que los santos del Antiguo Testamento están incluidos entre los que son de Cristo, 1 Corintios 15:23, pero no entre los muertos en Cristo de 1 Tesalonicenses 4:16. Los dispensacionalistas deben renunciar a la doctrina del rapto pretribulacional, o enseñar que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos aparte de la unión del pacto con Cristo. Como regla general, se han aferrado a su enseñanza del rapto pretribulacional. Note las siguientes declaraciones de los doctores Ryrie y Walvoord, respetados teólogos dispensacionales. Comienzo de cita. Con respecto a la culminación de la Iglesia, cuando los santos serán trasladados y resucitados, Pablo usa la frase muertos en Cristo, 1 Tesalonicenses 4:16. Esto distingue claramente a los que han muerto en esta época de los creyentes que murieron antes del primer advenimiento de Cristo, lo que marca a la Iglesia como distinta a esta época, y un misterio oculto en los tiempos del Antiguo Testamento, pero no revelado. Los santos del Antiguo Testamento nunca se describen con la frase en Cristo. La mejor respuesta es reconocer que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento es posterior a la tribulación, pero divorciarla completamente del traslado y resurrección de la Iglesia. Fin de cita.